Esta es una producción ajena a Vea Canal. Vea Canal, la verdadera televisión guatemalteca. 12 años formando opinión. Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Jueves 24 de mayo del año 2018. Doctor Dubón, González Dubón, gracias por estar aquí. Con gusto, Karina. Buenos días y buenos días a los televidentes. Gracias, doctor. En la coyuntura guatemalteca hay muchos temas que hay que tocar, pero que usted, como un buen analista y como doctor en la materia legal, pues creo yo que es imperante que nos explique a todos los televidentes. Y ya sabe que yo le doy la palabra y después, hasta que me la quiera regresar, vuelvo a hablar. Pero dígame, ¿cuál es el primer tema que vamos a tocar hoy? Pues mire, el tema que está ahorita en boca de todo el mundo es la sentencia contra los veteranos militares. Aún no he podido obtener copia de la sentencia, por lo cual creo que la estaremos analizando no en uno sino en varios programas, porque es un tema demasiado delicado que no se puede agotar en una sola entrevista. Pero como este proceso ha estado en los medios desde hace rato, tenemos alguna información. Yo he podido ver, por ejemplo, en YouTube las conclusiones que presentaron las partes dentro del proceso. Pude también ver parte de la lectura de la sentencia que hizo el juez Chitimul. Y entonces hay algunos comentarios que podemos hacer de entrada para que los televidentes puedan tener una idea de lo que está pasando. Por todo lo que sabemos y por todo lo que hemos visto hasta el momento, ese realmente no fue un proceso, no es un proceso, es un linchamiento judicial. Comenzaron violándose los más elementales derechos de los procesados y el interés económico de los querellantes adhesivos, que son personajes ya conocidos en Guatemala como gente que vive de obtener del Estado fondos de manera ilegal, y lo denominan resarcimiento. Es muy difícil para un abogado, para un jurista que ha dedicado su vida al estudio del derecho, realmente poder aceptar que puedan existir en los tribunales de justicia este tipo de linchamiento. El juez Chitimul tenía un motivo legal de excusa y que se volvió después recusación, porque él es hijo de un personaje que murió en una de las actividades que la guerrilla, en uno de los enfrentamientos que tuvieron en el ejército y la guerrilla, de tal manera que no solo para el sentido común. Perdón que interrumpa, o sea, que el papá del juez que dictó esta sentencia murió en combate. Así es. No era parte de la sociedad civil, sino que era a todas luces, según los estudios que hay o según la historia. La información que hay. Él era miembro de la guerrilla. Exactamente. Okay. Entonces, no solo del punto de vista del sentido común, desde el punto de vista moral, él no podía conocerlo, sino que la ley del organismo judicial tiene un artículo en el que claramente regula esta situación. Y es el artículo 123, que si nos lo pudieran poner en pantalla sería excelente.
Este artículo 123 de la ley del organismo judicial dice que los jueces deben excusarse en los casos siguientes. Y luego, en la literal K, numeral primero, dice lo siguiente: cuando del asunto pueda resultar daño o provecho para los intereses del juez o esposa o alguno de sus parientes consanguíneos. Aquí el provecho para los intereses del juez era evidente. Venganza. ¿Verdad? Sí, porque vería él de alguna manera satisfechos, digamos, el dolor que puede sentir alguien que le maten a su padre en cualquier circunstancia. Ese es un hecho humano, no es propio de los guerrilleros. Pero si yo sindico a una entidad y a determinados personajes de haber asesinado a mi padre, es obvio que tengo interés directo en que esos personajes puedan pagar, entre comillas, y no importa quién lo deba, sino que lo que se necesita es que haya alguien que lo pague. Y el numeral 1 de esa literal K dice: cuando el juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos tengan enemistad grave con alguna de las partes. Se presume que hay enemistad grave por haber dañado o intentado dañar una de las partes al juez, o a cualquiera de aquellos, en su persona, su honor, sus bienes, o a los parientes de unos y otros. El procesado tiene derecho inalienable a un juez imparcial cuando se va a discutir. ¿Él no aceptó la recusación? No la aceptó y desafortunadamente tampoco prosperó, y eso es parte, digamos, de los vicios. De la cooptación que se tiene de algunos elementos del organismo judicial. Es inaudito que con ese antecedente de haber muerto su padre en una operación militar entre la guerrilla y el ejército, él pueda estar juzgando militares. Es decir, el derecho humano al juez imparcial no hay. Quedó totalmente ignorado, violado. Por cierto que es un procedimiento que se ha estado utilizando por la izquierda, no solo en Guatemala, sino recientemente en Suiza también, en el caso de Erwin Sperrisen, en donde el juez tenía un interés directo en el asunto. Pero ahí era económico. Ahí era económico. Pero a lo que me refiero es que a la obligación de excusarse que tiene el juez cuando tenga algún interés, es lo que se ha estado haciendo valer por esta gente para dictar sentencias sesgadas que no merecen realmente llamarse sentencias. Además de esto, cuando uno analiza los fundamentos básicos de la sentencia, por lo menos en lo que yo leí, no encontré, como lo señalaron también en las conclusiones respectivas los abogados defensores, que hubiera relación de causalidad entre los hechos y los sujetos que han sido sindicados de haberlos cometido. Y se violó ahí el artículo 10 del Código Penal, que se refiere precisamente a la relación de causalidad. Este artículo 10 dice: los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado, en este caso a los militares, cuando fueren consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos conforme a la naturaleza del respectivo delito. A ellos se les indica de haber cometido el delito por los cargos que ocupaban en aquel entonces, desde jefe del Estado Mayor del Ejército, director de la sección de inteligencia para abajo. Pero ese no es un acto normalmente idóneo para producir los crímenes de los cuales se les indica. Es decir, no puede alguien desde el cargo que ostenta en una entidad
tener participación directa en esos hechos, a menos que se hubiese probado que se había dado una orden escrita para asesinar y para violar y cosas por el estilo, cosa que está totalmente fuera de toda consideración. Y cuando uno analiza realmente quiénes pueden ser considerados autores de un delito, lo cual está en los artículos 35 y 36 del Código Penal, se da cuenta de que es imposible que pudieran haberlos condenado por esos delitos. El artículo 35 dice: son responsables penalmente del delito los autores y los cómplices. El 36 dice quiénes son autores: quienes tomen parte directa en la ejecución de los actos propios del delito. Es decir, no se les indicó a ellos haber tomado parte directa, ellos no estuvieron en el lugar. Dicen por la cadena de mando, dijeron. Sí. Segundo, quienes fuercen o induzcan directamente a otro a ejecutarlo. Es decir, una instigación directa a cometer el delito en el momento de cometerlo. No hay ninguna prueba de que eso haya sido así. Ellos desde sus cargos no podían haber estado presentes en ese lugar. Tercero, quienes cooperen a la realización del delito, ya sea en su preparación o en su ejecución, con un acto sin el cual no se hubiere podido cometer. Es decir, que dentro de todos los actos que tipifican los delitos, tenía que haber uno que ellos debieran haber cometido y sin el cual no se hubiera podido cometer el delito. Pero como no tuvieron participación material en la ejecución de los supuestos hechos, no pueden ser autores de ningún delito. Y por último, el numeral cuarto dice que también son autores quienes, habiéndose concertado con otro u otros para la ejecución de un delito, estén presentes en el momento de su consumación. Evidentemente ellos no estaban presentes, entonces no pueden tener, de acuerdo con estos artículos que estamos poniendo a la vista de todos los televidentes ahí, ninguna responsabilidad penal en los hechos de los cuales se les indica. En el artículo 38, que está un poquito más abajo ahí, que se refiere a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y el Estado es una persona jurídica de acuerdo con el artículo 15 del Código Civil, dice: en lo relativo a personas jurídicas se tendrá como responsables de los delitos respectivos. En la página siguiente dice: a los funcionarios o empleados que hubieran intervenido en el hecho y sin cuya participación no se hubiera realizado este. Es decir, la persona jurídica Estado, a través del Ministerio de la Defensa, digamos en este caso, a través del Ejército, estos funcionarios tenían que haber intervenido en el hecho, haber estado en el hecho y haber tenido una participación sin la cual no se pudiera haber cometido el delito. Por donde se quiera ver, no hay relación causa y efecto entre los hechos y la indicación que se hace a los sujetos. Eso de la cadena de mando, la responsabilidad, es un invento de la izquierda, que lo han venido utilizando para lograr los objetivos. Para lograr esos objetivos, porque el Código Penal es muy claro. La participación directa, en el caso de la cadena de mando, tendría que haber sido una orden para ejecutar esos delitos. No hay absolutamente ningún elemento de prueba para afirmar que el jefe del Estado Mayor del Ejército, la Dirección de Inteligencia, el comandante de la zona, dio orden de que se violaran o que se desapareciera este muchacho, que por cierto, hasta el momento no existe ninguna evidencia de que el muchacho Molina Tyson, que se supone desaparecido y muerto, haya realmente muerto.
Hay evidencia que regresó a buscar a su familia. Efectivamente, y además... Y eso obra en el expediente del MP, y entonces esa parte no la vieron. Sí, mire, y por otro lado también hay bastante información en las redes de que se encuentra viviendo en un país extranjero y que se cambió el nombre. Entonces, esa es la razón por la cual, sin la existencia del muerto, no puede haber delito de homicidio, de asesinato, de desaparición forzosa o de lo que se quiera. No está probado el elemento esencial que permita dictar una sentencia condenatoria por esos delitos. Hay otras cosas que se han visto aquí. Por ejemplo, él empezó a citar hasta el caso de Nuremberg para justificar su fallo, haciendo relación a sentencias de la Corte Penal Internacional, haciendo alusión a casos de genocidio, lo cual es pura basura, pero con eso pretende impresionar a los ignorantes del derecho para hacer creer que este caso tiene alguna connotación relacionada con esos hechos. Imagínense, llegó al absurdo al querer comparar los hechos en Guatemala con los hechos cometidos por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Sí, y comenzó a sacar otros casos también como para respaldar su decisión. Y por otro lado, fue público que todos los testigos que llevaron a declarar, por cierto, algunos de los cuales tenía 5 años cuando ocurrieron los hechos y vino a relatar con lujo de detalles, día, lugar, modo y hora como habían ocurrido los hechos, lo cual viola totalmente los principios de la sana crítica, aceptaron la declaración así, pero los demás testigos fueron a declarar sobre lo que les pasó a ellos, no sobre lo que le pasó a las supuestas víctimas del delito. No hay absolutamente ninguna prueba para condenarlos. Y si usted me deja que saque a colación algo, fíjese que primero fue una abusivez y violador, y es un acosador este juez, y me atrevo a decirlo porque sé que pronto va a ser él va a estar sentado en el banquillo de los acusados como la señora Erika. No me cabe duda, a mí no me cabe duda. Pero fíjese que él violentó y torturó y ha estado torturando constantemente a todos esos ancianos, personas de la tercera edad, queriendo pasarse por alto que está legislado en materia de las personas adultas de la tercera edad y además de los derechos humanos. Es evidentemente un torturador. Él decía constantemente en el relato de su sentencia ya hecha desde el inicio de toda este circo, que era suficiente con la declaración de la víctima. Suficiente con la declaración de la víctima. Mire, licenciado, entonces yo puedo decir hoy que usted me robó $1 millón, voy con el juez Chetumul y me va a decir que suficiente con mi declaración sin que yo le pueda probar un hecho a usted delictivo. Todo era suficiente con la declaración de la víctima. Tuvieron que traer extranjeros porque aquí en Guatemala no pudieron poner ni un perito. ¿Dónde están los informes del INASIF? Escondieron a la supuesta víctima hasta que salió a luz. Este tipo de acciones, dice, los relatos de la víctima deben considerarse reales y subsisten por sí solos. ¿Dónde ha visto usted ese tipo de idiotez? Eso es una estupidez. Pero encima de todo, apareció doña Emma cuando le aparecimos en televisión y en redes sociales su finiquito y su pago del año 2000, ¿qué fue? 2004, 2006. Ya se le acabaron esos $698,000 y ahora quiere más millones. Hay que ser uno muy racional para aceptar este tipo de acciones por jueces honorables. Todo el proceso es una farsa, es una verdadera farsa. Mire, las violaciones a la Convención contra la Tortura que se dieron en este caso totales, pero es el método que Mire, ¿cuándo ella cobró? ¿Qué año cobró? ¿17 de diciembre de qué año? 2004. 2004. 17. Ya se le acabaron los $698,000. Sí, bueno, para la gente que no sabe trabajar, se ha de acabar, va. Sí, pero mire, esos métodos de tortura para los sindicados
en las prisiones y el trato que se le da en sus traslados a los tribunales. Ahí mismo los tenían sin medicamento a los ancianos. Pero es el método que ha venido utilizando el MP y la CICIG para intimidar y coaccionar a los procesados para que se declaren testigos protegidos, para que se declaren colaboradores El coronel eficaces. Gordillo, el viernes de la semana pasada yo tuve aquí a su hija, a una de sus hijas, no a Laura, sino a Laura. Karina, y además yo me comunico con ellas. Karina me dijo, ¿usted sabe por qué van a condenar a mi papá? No, ¿por qué? Porque 2 veces le pidieron ser colaborador eficaz y sapear a sus compañeros y no quiso. Entonces le cayó su condenita de 58 años. Mire, yo hablé con el coronel Gordillo cuando ocurrió eso porque la fiscal que llegó a pedirle que se convirtiera en colaborador eficaz En Sapo. dejó olvidado en el lugar donde estuvo conversando con él la libreta donde llevaba escrito lo que le iba a proponer. Sin embargo, la fiscal sigue libre. Todos los que han cometido todo este tipo de delitos de presentación de testigos falsos, de escuchas telefónicas ilegales, siguen libres, no han sido procesados, y esa es una de las cosas pendientes que tiene la fiscal y que es muy importante. Vamos a hablar más adelante de esto. Pero no sé si sea cierto que el juez Chitimul le ordenó al Ministerio Público que destruyera las pruebas que habían sido. Eso salió ayer. ¿Será eso cierto? ¿Cuál será la verdadera fuente? Pongamos por favor en Ojalá y sea una pantalla. mentira. A mí me resulta difícil creerlo. No puede ser. Porque el proceso sigue a otras instancias. Esperaría que no fuera cierto, porque primero no está firme la resolución. Y aunque se esperara para el momento que esté firme, la destrucción de documentos constituye un delito. Y es el delito de destrucción o supresión de documentos que está contemplado en el artículo 327 del Código Penal. Este artículo dice: supresión, ocultación o destrucción de documentos. Quien destruya, oculte o suprima en todo o en parte un documento verdadero de la naturaleza de los especificados en este capítulo se refiere a documentos públicos, documentos privados y documentos mercantiles como títulos de crédito y otros. Será sancionado con las penas señaladas en los artículos anteriores en sus respectivos casos. Y ahí tenemos prisión de 2 a 6 años si fuera un documento público, de 1 a 3 años si fuera un documento privado. Y este sí es el caso, porque así es. Pudieron haber desaparecido todo el expediente. Pero hay un párrafo específico en el segundo párrafo de este artículo que dice, en la página siguiente donde está este 327, en igual sanción incurrirá quien, con ánimo de evadir la acción de la justicia, que sería que él pretende, digamos, evadir el prevaricato que ha cometido, entre otra cadena de delitos, realizar los hechos a que se refiere el párrafo anterior sobre documentos u objetos que constituyan medios de prueba. Pero si ahí está todo el expediente y sí, toda la parte que no quiso ver. Entonces, si podemos, no sé si ya pusimos, podemos repetir esa foto del juez Chitimul donde dice que ordenó al Ministerio Público destruir la evidencia. Yo quisiera creer que es mentira. Pongo en duda realmente la veracidad de esta información. Espero que no sea cierta, yo pienso que porque implicaría la comisión de un delito de manera flagrante, ¿verdad? Pero Ahora le voy a contar, todo pasa. ¿Se recuerda que el caso del lago de Amatitlán comenzó en Amatitlán? Así y es. que Amatitlán se vino para acá. Bueno, usted sabe que desaparecieron el expediente. No lo sabía. Bueno, pues yo le cuento, desaparecieron el expediente, no habían podido haber audiencias, entonces con fotocopias que tenían certificadas, mandaron el expediente para acá. Se perdió el expediente del lago de Amatitlán, del juzgado de allá para acá. Primer caso perdido, que yo tengo conocimiento de los recientes de las bombas atómicas que lanza la CICIG y que lanzaba doña Telma Aldana. Pero también en el caso de los Bitcoin, se perdió el expediente y no lo encuentran
de los hijos de P, que eran los traficantes, y sigue habiendo esa cadena de tráfico de personas. Tengo conocimiento, pero tengo que tener la boca callada. Entonces, Cutino Internacional no aparece, entonces se perdió el expediente, fíjense, Sí. señores. Entonces, por eso él queda libre Pero y mire, desligado. Se perdió el expediente. ¿Cómo va a creer? Ahí hay infidelidad en la custodia de documentos. Los responsables de esos expedientes debieran estar presos, debieran estar detenidos, debieran estar procesados, porque el hecho de que se pierda un expediente constituye un delito. Constituye un delito. ¿Cómo se Pero va a no hay, perder? pero no hay ningún procesado. Es infidelidad en la custodia de documentos. Entonces, por donde se quiera investigar, siempre encontramos actividades delictivas de los funcionarios encargados de la persecución penal y de complicidad de los jueces. Es decir, esa es la razón por la cual la gente en Guatemala ya no cree en el sistema de justicia. Y en un país donde los ciudadanos no confían en su sistema de justicia, donde no hay Estado de Derecho, pues el caos y la ley del más fuerte se vuelve el pan de cada día. Y la justicia selectiva se aplica. Sí, porque entonces ya no hay derecho, ya solo hay hechos. Y entonces es imposible controlar los hechos. La única manera civilizada de convivir es el derecho, no hay otra. Cuando el derecho se rompe, se olvida, se hace a un lado, se vuelve una selva. Y en la selva la ley del más fuerte. Entonces por eso es que observamos todo este desasosiego que hay en Guatemala, ese caos que se observa, que se refleja inmediatamente en las actividades económicas de los ciudadanos. Todo el mundo se queja de que no hay negocios, de que no circula el dinero, pero la explicación es esa, mire, la certeza jurídica es, como decía Friedrich von Hayek, es el lubricante que permite que la sociedad pueda intercambiar y convivir de una manera suave, como las partes de un vehículo que están convenientemente lubricadas. Esa es la certeza jurídica. Donde no hay certeza jurídica, no existe ese lubricante que permite que los ciudadanos podamos comunicarnos y podamos desarrollarnos con confianza. En su vasta experiencia, pongamos la foto de los 3 sentenciados. Este proceso se debe y se tiene que caer por todas sus anomalías en la próxima instancia. Tendría que ser así. Mire, es inconcebible. ¿Fueron cuántos militares sentenciados a 58 años? Control, falta ahí el coronel Gordillo. Y falta Benedicto Lucas. Ah, no está Benedicto Lucas. Se debe de caer. Tiene que caerse. Se debe de procesar al juez. Por supuesto. Mire, Se deben de procesar los fiscales que entorpecieron la verdadera investigación, ¿o no? así es, así es. Mire, era esperable que el juez Chitimul, con el parcialismo, la falta de imparcialidad que fue denunciada, con las personas que están como querellantes adhesivas y que estaban regocijándose en la audiencia, como Es la foto de una señora Molina o de Teisen y de La Mac. y la señora Helen Mac. Así es. Entonces, ellas ya son conocidas en Guatemala por hacer todo este tipo de cosas. Ellas mismas han sido beneficiadas con dinero del Estado por supuestos resarcimientos. Y Esta foto, ¿verdad? sí, la razón por la cual, por ejemplo, el licenciado Arenales Catalán fue removido del Ministerio de Relaciones Exteriores fue porque se negó, con base en la norma constitucional que prohíbe los resarcimientos por estos casos, a pagarle las costas procesales en las que ella había auxiliado a otras víctimas, y porque tampoco quiso aplicar un convenio que no estaba vigente en la época en que ocurrieron los hechos. Los pagos que se hicieron y a los cuales se allanó fraudulentamente en representación del Estado Frank Larrue, cuando estuvo en Comprede,
En la época de Oscar Berger, fueron totalmente nulos. Sin embargo, se beneficiaron de eso y se sabe que se repartieron el dinero con las víctimas, quedándose ellos, dicen que con la mayor parte. Hay otras cosas en este proceso también susceptibles de revisión y por eso quisiera que cuando tengamos la sentencia lo analicemos, por ejemplo, el delito de violación. El delito de violación por el que se condenó a algunos de los procesados tiene una pena máxima de... si se hubiese logrado probar. Sí. Está en el artículo 173 del Código Penal. Delito de violación, dice quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal y señala todas las vías, será sancionado con pena de prisión de 8 a 12 años. Las penas prescriben por el transcurso del doble de tiempo de la pena máxima. En este caso, si la pena máxima eran 12 años por violación, en 24 años tendría que haber prescrito la responsabilidad ¿Y hace penal. cuántos años supuestamente pasó 36. eso? Ya no los podían condenar por esto. No, efectivamente. Entonces, mientras más se detiene uno a analizar La aberración. la sentencia, más se da cuenta de que es insostenible. Es una sentencia insostenible. Pero para mientras están guardando prisión. Efectivamente. Y los mandaron al Mariscal Zavala. Por eso es que deben pagar, entre otros, por el delito de prevaricato que está cometiendo Pero el ¿sabe juez. qué es eso? Tortura. Sí, es tortura. Así es. Así es. Física Mire, y psicológica. Mira, hay toda una serie de delitos que se pueden tipificar. Hay un concurso real de delitos, porque en diferentes momentos se realizaron diferentes actos que constituyen delito. Entonces va a haber que sumar las penas de esos diferentes delitos cuando al final se les deduzca responsabilidad, entre otros al juez Chitimul. Y a los fiscales que estuvieron presentes en el proceso. Sería bueno investigar el nombre de los fiscales en el proceso control, porque hay que ser muy claros de quiénes son los guatemaltecos que comen con el salario que le pagan los impuestos de los que pagan impuestos y encima de todo están ahí para violentar la Constitución, las leyes, los códigos, etcétera. Mire, no se puede. Estamos haciendo un análisis muy breve de aspectos aislados del proceso y de la sentencia. Y ya encontramos que es imposible, que es insostenible, que pueda decirse que eso es un proceso judicial. Eso es un linchamiento judicial. Ahí no se respetó el derecho, ni el derecho sustantivo, ni el derecho procesal. Ahí se han violentado todos los derechos constitucionales de los procesados. Y las violaciones, digamos, al debido proceso, las arbitrariedades están a la vista de todos los guatemaltecos. ¿Cómo pueden los guatemaltecos creer en el sistema de justicia cuando observan este tipo de sentencias, este tipo de procesos? Es imposible. Esa es la explicación de por qué Guatemala está como está. No hay otra. Esa es la explicación real, la explicación que llega al fondo de la crisis que estamos viviendo. Terrible. Nuestro segundo tema hoy, doctor. Yo quisiera que practicáramos un poco acerca del caso Vidkov. Los Vidkov, como es de todos conocidos, sufrieron nuevamente la vejación de habérseles ordenado, vinculado otra vez a proceso con el objeto de que volvieran a pasar todo el sufrimiento que pasaron al haberse realizado el debate en que prevaricadamente los condenó la jueza Jazmín Barrios. Pero como había un amparo que ordenaba ponerle fin a ese proceso, los abogados, el licenciado Alvarado, los abogados de Vidkov, solicitaron la ejecución de la sentencia de la sala en la propia sala. Y vamos a poner en pantalla algunos de los aspectos
fundamentales de esa sentencia, pero entre otras cosas, la sala señaló, ahí tenemos la fecha de la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, constituida en Tribunal de Amparo. Esto fue el día lunes. ¿Esto fue el día lunes, control? Dice ahí Guatemala 22 de mayo del año 2018. Pues fue el martes. Lo primero Fue el martes, 10 de la mañana. Lo primero que dijo la sala es que la juez había violado el principio de oralidad al no haberse presentado, sino después de 4 horas y media de que había citado para la audiencia, mandó por escrito una resolución. Con fecha anterior de un día antes. Sí, con fecha anterior, violó el principio de oralidad, violó el derecho de audiencia a las partes. Desde ahí ya se veía pues la parcialidad y la violación legal que estaba cometiendo la juez, es decir, estaba violentando el debido proceso, porque el principio de oralidad y de inmediatez en el proceso penal es un mandato del Código Procesal Penal. Bueno, se lo señala la sala. Y luego, como lo analizamos aquí hace 15 días cuando nos referimos al caso Bitkov, la Corte de Constitucionalidad quiso darle a la juez una especie ilegal de salida, argumentando que lo que ocurría era que no había fundamentado adecuadamente su sentencia por no haber hecho análisis del Convenio de Palermo. Pero como en materia judicial lo que cuenta realmente es lo que dice la parte resolutiva de la sentencia, la parte resolutiva de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad dice simplemente que confirma el fallo apelado en todas sus partes. El fallo apelado, la sentencia que otorgó el amparo, sí decía en su parte resolutiva que la juez debía resolver conforme a lo considerado en la sentencia. O sea que la parte resolutiva sí hacía una alusión concreta a lo considerado en la sentencia. ¿Y qué era lo considerado en la sentencia? Pues nada más ni nada menos que no existía responsabilidad penal de los Bitkov en virtud de que tenían la calidad de migrantes y que el proceso debía darse por terminado y que en virtud del principio de igualdad había que darle esos beneficios tanto a su esposa como a su hija, tanto a Anastasia como a Irina. La juez Aifán quiso irse por la tangente, diciendo que, como lo había dicho la Corte de Constitucionalidad, ella debía volver a analizar la situación y que la había analizado y que, de acuerdo con su análisis, sí debía volverse a sujetar a juicio a los Bitkov. En las páginas 7 y 8 de esta resolución de ejecución del amparo, si las podemos poner por ahí en pantalla, dice claramente la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, está por ahí, en la página 7 comienza, creo yo. Habla de la imperatividad del artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Y dice, la Sala Tercera, este andamiaje jurídico debe ser aplicado como norma imperativa, la cual en el derecho internacional, específicamente en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, artículo 53, establece lo siguiente: norma imperativa. En derecho se considera norma imperativa a aquella norma jurídica que posee un contenido
del que los sujetos jurídicos no pueden prescindir. O sea que la juez no podía ignorar la Convención de Palermo por ninguna circunstancia. De manera que la regulación normativa que se haga de la materia, en este caso la calidad de migrante, tendrá completa validez independientemente de la voluntad del individuo, independientemente de la voluntad de la juez. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general, que es el caso de la Convención de Palermo, es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario. Y en la página siguiente dice, y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Dice, en consecuencia, el Estado de Guatemala es parte de esta convención, por lo que en atención a esa normativa enfáticamente se advirtió que el señor Igor Vítkov, etc., no puede ser objeto de proceso penal, ordenando a la jueza contralora, en este caso la jueza Aifán, dar respuesta a las pretensiones del accionante, debiendo tomar en cuenta las consideraciones anteriores. Luego dice, cabe advertir que toda sentencia contiene un apartado de consideraciones en la que se fundamenta la decisión judicial, y es esa fundamentación o motivación la que le da la razón de ser a la decisión vertida en la parte resolutiva. Es decir, la parte resolutiva es la consecuencia de lo manifestado en las consideraciones, siendo este último apartado en donde la sentencia encuentra la fuerza ejecutiva de que debe ser acatada por quien va dirigida, porque es a partir de esa decisión judicial que se crea el derecho que reclaman las personas. Y lo más importante aquí en el numeral 4, esta sala, constituida en tribunal de amparo, advierte que la juez irrumpió en el debido proceso al dictar una resolución de forma escrita, tal y como lo hace de conocimiento de este tribunal en el informe que oportunamente presentó, no observando la oralidad que impera en el proceso penal misma, aunque no se le haya indicado expresamente como conocedora del derecho, debía emitir una resolución respetando los principios procesales en materia de derecho procesal penal, violentando así el derecho de audiencia a las partes, el principio de oralidad y celeridad procesal, circunstancia que no puede dejar de advertir este tribunal cuando la juez equivocadamente emite su resolución de forma escrita. Yo no creo que haya sido equivocadamente, eso fue de mala fe. Además, verificamos que en efecto no acató lo ordenado en la sentencia de fecha 19 de octubre de 2017, dictada por este tribunal. Y luego por eso en la parte final, en el por tanto, está allá en la página 11 me parece, o 12, en la página 12, final de la 11 y principio de la 12 dice: vamos a ponerlo aquí. En la parte conducente dice: en vista de que en la sentencia dictada por este tribunal se le ordenó en el numeral romano 2 a la autoridad impugnada el exacto cumplimiento de lo resuelto, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le impondría una multa de 1,000 quetzales, esta se le impone y además queda sujeta a las responsabilidades legales que correspondan, y tal como prescribe el artículo 54 de la ley de la materia que establece incumplimiento de la resolución, si el obligado, en este caso la jueza Aifán, no hubiere dado exacto cumplimiento a lo resuelto, de oficio se ordenará su encauzamiento, es decir, su procesamiento penal.
certificándose lo conducente, sin perjuicio de dictarse todas aquellas medidas que conduzcan a la inmediata ejecución de la resolución de amparo. Si el obligado a cumplir con lo resuelto en el amparo gozare de antejuicio, que es el caso de la jueza Aifán, se certificará lo conducente al organismo o tribunal que corresponda para que conozca del caso. Entonces, finalmente, pareciera que está empezándose a ver la luz al final del túnel. No, doctor, pero digamos que esto ha actuado bien la CC y este otro... Aquí es la sala tercera de la Corte de Apelaciones. Sí, de lo penal, rama penal. Pero ya vio el recurso legal que ella interpuso inmediatamente, de aclaración. Sí, pero la aclaración y la ampliación no varían el fondo. Okay, porque si no mire, varían... ella de mala fe quiere comprometer a la sala tercera, porque le dice que fundamenta su aclaración y ampliación en el hecho de que no se dice cómo debe proceder con respecto a Irina y Anastasia Vidkov. Eso cae por su peso. Eso ya tiene la harta y gorda obligación de saberlo. Es una consecuencia de lo que él está ordenando. No, pero en la CC ya se lo habían dicho, que igual tenía que actuar como Igor con los miembros de su familia. De eso hay jurisprudencia. Ahora bien, doctor, esos le dieron plazo de 24 horas, ¿verdad? Así es. Esas 24 horas ya se cumplieron. ¿Ella las quiso retrasar con ese recurso? Sí, por supuesto. Quiso prolongar la prisión de los Vidkov. Eso se llama tortura. Argumentando que aún no estaba firme la sentencia. Eso es tortura. Ahora, yo no tengo conocimiento de si la sala inmediatamente le rechazó esa aclaración y ampliación, que debieran haberlo hecho de oficio en el mismo instante para no prolongar la detención ilegal de los Vidkov. Si esa información no la tengo, pero es obvio que la intención de ella todavía era seguir castigando a los Vidkov, manteniéndolos en prisión unos días más. La mala fe de la jueza Aifán está más que demostrada. Y yo sí tengo la esperanza de que se le deduzcan las responsabilidades del caso. ¿Mala fe? Porque no es solo la desobediencia del mandato, es el prevaricato. Y es la tortura. Y no solo por haber dictado la resolución, sino incluso por el procedimiento que utilizó, violando la oralidad y la inmediatez, la celeridad en el proceso penal. Es decir, ese es otro delito, porque ella no puede alegar ignorancia de la ley, si por eso es juez. De acuerdo con el principio iura novit curia, que rige en derecho, el juez conoce el derecho. El juez no puede alegar ignorancia del derecho, jamás. Entonces ahí cometió otro delito. Entonces, ya es hora de que a todos estos jueces que no merecen realmente llamarse jueces, que desprestigian el apelativo de juez, se les deduzca la responsabilidad correspondiente y se les inhabilite de por vida para el ejercicio. ¿Y se sienten precedentes? Sí, si no se hace así, no se va a componer la justicia en Guatemala. Se necesita darle a los guatemaltecos una muestra de que las cosas se van a hacer como lo ordena la Constitución, como lo ordenan las leyes ordinarias del país. Y eso creo que nos lleva a otro tema, y es el tema de la nueva fiscal, de la licenciada Consuelo Porras. He oído que le dicen doctora, si tiene realmente su título de doctora, yo me excuso y prefiero llamarle doctora porque no tengo esa información. No tengo razón para reducirla a licenciada si es doctora. Muy bien, doctor. Las medidas que ha tomado la doctora Porras se ven con buenos ojos. El cambio de los empleados y funcionarios administrativos era pues más que obligado. Sin embargo, el verdadero problema del Ministerio Público no reside en el cambio de esos funcionarios. El verdadero problema que tiene el Ministerio Público y al que la doctora Porras le tiene que poner mucha atención
es el nido de delincuentes que tiene en la unidad de métodos especiales de investigación, que está dirigido por la esposa del exministro de Gobernación. No sé si todavía está en el puesto o ya no lo está, pero no es solo ella, sino que todos los fiscales, porque allí es donde han realizado docenas de intercepciones telefónicas ilegales que constituyen delito. Ahí es donde se entrenó a los fiscales para coaccionar a los sindicados para que se convirtieran en testigos protegidos o en colaboradores eficaces. Ese es el nido de corrupción que tiene el Ministerio Público. Ok, yo como que leí una información que ella ya había sido despedida. ¿Cómo es que se llamaba ella? Está hablando de la esposa. La señora de Rivas, sí. Rivas. La que había nombrado para que la sustituyera Telma Aldana hasta final de año. Ajá, sí, porque tenían su jugareta. Efectivamente. Ok, aparentemente. Aunque ella ya no esté o esté, tiene 20 años o no, para rendir cuentas. Para la responsabilidad civil. Para la responsabilidad penal, el doble de la pena máxima asignada a los delitos que pudo haber cometido. Y escuchas telefónicas sin orden de juez competente. Sí, efectivamente. Las escuchas telefónicas ilegales las podemos buscar aquí en el Código Penal, pero no quiero perder la línea en el sentido de hacerle a la fiscal general, a la doctora Porras, la sugerencia de que revise cómo está integrada, quiénes son los personajes que están en la unidad de métodos de investigación, de métodos especiales de investigación. Porque allí es donde Iván Velázquez y Telma Aldana tenían su organización criminal. Es importante que ahí lleguen fiscales probos a esa unidad. Fiscales que cuando van a hacer una grabación telefónica lo hagan después de haber demostrado a un juez que efectivamente hay motivos suficientes para sospechar que una persona está implicada en la comisión de un delito. Ahí es donde hay que influir a los fiscales para que si un testigo quiere ser testigo protegido o un sindicado quiere ser colaborador eficaz, es él quien debe pedirlo. Él es el que le debe decir a los fiscales, mire, yo quiero transformarme en testigo protegido por estas y estas razones y quiero tener un beneficio de eso. O es el sindicado el que tiene que pedirle a los fiscales, mire, le ruego que me acepten como colaborador eficaz, estoy dispuesto a aceptar mi responsabilidad y a denunciar a los demás implicados. Pero no como lo ha venido haciendo la CICIG y el Ministerio Público, que van incluso a las prisiones después de haber torturado a los sindicados y a los detenidos, cuando ya han minado su voluntad, a ofrecerles que le van a ofrecer una pena menor, que lo van a sacar del país, que le van a dar una pensión, a condición de que acuse a gente inocente. Eso es lo que la fiscal, la nueva fiscal, la doctora Porras, tiene que ponerle fin. A eso tiene que ponerle fin. A eso tiene que ponerle atención. A partir de ese momento, cuando eso ocurra, el Ministerio Público va a empezar a recobrar su credibilidad. Porque me consta que hay excelentes fiscales en el Ministerio Público. Hay excelentes fiscales y muchísimos fiscales, lo he oído en forma personal, me han manifestado estar en total desacuerdo con lo que doña Telma Aldana hacía en el Ministerio Público, con haberlo transformado en un instrumento de persecución política. Lo cual nos lleva a analizar también las recientes declaraciones que dio el lunes en España la fiscal general, en el que lo quiso hacer de manera sutil, pero como que la sutileza no es
una de sus virtudes, diciendo que se quiere lanzar. Ya lo sabíamos. Todo el tiempo lo hemos sabido. Todo este circo tenía un nombre y un apellido. Mire, pero eso, la confesión que ahora hace, nos sirve a nosotros para respaldar todas aquellas afirmaciones que hicimos en este programa acerca de que con el dinero de los guatemaltecos estaba haciendo campaña política anticipada. Es decir, estas declaraciones de ella están comprobando que utilizó dinero del Estado, del Estado entre comillas, porque es de nosotros los contribuyentes, para promocionar anticipadamente su campaña política, creyendo así encubrir el delito que estaba cometiendo de propaganda electoral anticipada. Entonces, es evidente que por ese delito también debe ser procesada. Y hay todavía más. Hay un aspecto muy importante que quiero señalar. Es deseable que el presidente de la República le pida al nuevo Procurador General de la Nación que haga los dictámenes necesarios para declarar lesivo a los intereses del Estado la compra del edificio de la zona 5, en donde no solo se triplicó el valor del edificio, sino que todo el proceso que se siguió violó la ley de contrataciones del Estado y la ley de licitaciones. Incluso se vieron en la necesidad de remover del asunto a la abogada que había señalado que no se podía realizar esa negociación. Exactamente. La compra anómala de este edificio no es solo sobre su valoración, sino que, por ejemplo, le dieron a los sótanos, a cada metro cuadrado de sótano, le dieron el valor que tiene el metro cuadrado de oficinas o de vivienda. Que consta que estaba vacío y ellos tuvieron que tabicar. Y es un sótano que por la forma que tiene el edificio, casi en una tercera parte es inutilizable para parqueos. Y hizo esta negociación sin haber pagado el saldo de la construcción de las modificaciones que se habían hecho al edificio de Gerona y donde estaba pendiente de construir otra torre donde hay espacio. En el mismo lugar donde podía haberse diseñado de acuerdo con las necesidades del Ministerio Público. Este es un caso gravísimo. Debe declararse esa negociación lesiva a los intereses del Estado. Desafortunadamente salió huyendo para España y el juez, ante que se planteó el arraigo, no tuvo los arrestos necesarios para declararlo. Pero existe también la extradición. Y yo sí creo que este es un delito que hay que perseguir, en medio de muchísimos más. Porque ella, con órdenes de ella, y con supervisión de ella, y con fuerza de ella, se ha cometido tortura. No olvidemos eso. Lo que ha habido es tortura. Hay una cantidad tremenda de delitos, los hemos venido denunciando aquí durante meses. Y como hay implicados terceros también que han estado apañando estas situaciones, ya se sabe casi en todos los segmentos de la población que generalmente se mantienen informados, que ahora están jugando con el presidente aquello del policía bueno y el policía malo. El policía malo lo están jugando todos los grupos que ahora han hecho un escándalo del traslado de la Embajada de Guatemala a Jerusalén. Y han empezado a buscarle tres pies al gato, acusando al presidente de toda una serie de tropelías. Se sabe que hay personajes árabes en Guatemala que están financiando esta campaña de policía malo contra el presidente. Y se sabe que el policía bueno lo están haciendo el grupo de empresarios conocido de todos que están ahí en la fundación contra no sé qué. Que están tratando de negociar con el presidente
cesar todo este acoso, permitirle que pueda terminar su mandato y que no termine en la cárcel, ni él, ni su esposa, ni su hijo, ni su hermano, y que se pueda llevar los centavitos que pudo haber ganado honradamente. Eso es lo que están diciendo. Eso es lo que le están diciendo, que le están proponiendo al presidente. ¿A cambio de qué? A cambio de que deje a estos grupos, les dé libertad de acción para que puedan ellos llevar a la presidencia a su candidato o candidata preferida. Es grave que ya esté circulando en la sociedad guatemalteca este tipo de información que tendremos que investigar para comprobar si es verdad, pero si eso fuera cierto, realmente los extremos a que está llegando esta gente con tal de alcanzar el poder... No, es desesperación porque se tienen el tiempo contado. Puede ser desesperación y por eso llegan a estos extremos. Se trastroca totalmente la Constitución, las leyes, la institucionalidad. Ya difícilmente se encuentran calificativos para esta gente que pregona ser la que está en contra de la corrupción y son los más grandes corruptos que hay. Mire, al señor presidente, como él ya sabe cómo se habla aquí en Vea Canal, le hablamos claro. Y yo le doy derecho de respuesta a los privados, empresarios, dignos y honorables empresarios de este famoso Frente Anticorrupción. Ah, así se llama. Sí. Creo que así se llamaron. Tuvieron 2 reuniones, ¿verdad? Aunque está parcialmente deshecho, porque unos son más corruptos que otros, dicen, y otros no quisieron acatar todas las órdenes de los tatascanes. Así dicen las bolas. Pero de todas maneras, como es de privados de los que voy a hablar, de sociedad civil, porque de particulares. No son de particulares, yo vuelvo a recalcar que les doy el derecho de respuesta en Vea Canal, en esta tribuna, en coyuntura con usted presente, porque con usted lo estamos hablando. Solo frente a cámaras. No quiero que me hagan cititas y que, mira, quiero hablar con la Karina en escondidas. Ese tipo de huecadas conmigo no van. Perdón, doctor, que no le gustan las malas palabras, pues, las huecadas no van conmigo, ¿ok? Miren pues, se trata de Fundesa, de donde salió la información, porque no todos los que están ahí son una porquería, hay gente digna. Entonces los dignos se ofenden de la porquería que hacen los tatascanes supuestamente de esa fundación. Y según fuente informativa, es la alta jerarquía de Fundesa quien está tratando de ahuevar al presidente, diciéndole que vaya pues, ya no vamos a seguir chingando para meter presa a tu mujer, vaya pues, ya no vamos a seguir chingando a tu hijo y a tu hermano, aunque no hay delito. Así pero es. Se han ensañado con toda la complicidad que supuestamente tenían con Tel Maldana y supuestamente tenían con su tráfico de influencias, con la CICIG y compañía limitada, con actores particulares que se pintan como los grandes filósofos y tienen columnas de opinión. Bueno, y además tienen un montón de 029 en instituciones del Estado al mismo tiempo que trabajan para la iniciativa privada. Cierro el paréntesis. Vuelvo a recalcar por tercera vez, los espero en mi canal, en mi programa, para que vengan ustedes a resolver este tema con la población, porque dicen sus propias fuentes internas que ustedes están chantajeando al señor presidente constitucional de la República y le mandaron a decir y le están diciendo que lo dejan terminar si, solo si deja de chingar al non grato, los deja a ellos seguir actuando, deja de joder y deja de expulsar a los que ya tienen menos de 15 días para largarse a su país y ser simplemente los funcionarios que eran allá, no vivir con las prerrogativas que viven aquí. Pero además de eso, lo están chantajeando y le están diciendo, si haces eso, te libramos de la cárcel. Y nos dejas a nosotros poner al nuevo presidente. A la gran... No entienden que ya están evidenciados y no entienden que de allí adentro de Fundesa está saliendo la información para afuera.
yo lo tomo en cuenta como un SOS. Ayúdennos aquí, que la casa está prendiendo fuego. Solo así lo puedo interpretar. Pero para ustedes, honorables señores de Fundesa, que representan al Estado de Guatemala en tantísimas instancias, nacionalmente e internacionalmente, ustedes son los llamados a aclarar el tema. Efectivamente. Por supuesto, condenable. Sí, mire, y eso me trae a la memoria que el non grato se fue a Estados Unidos supuestamente a entrevistarse con senadores. Mire, esa farsa que han publicado todos los medios de desinformación escrita, es la misma visita que hizo en días pasados, donde va a visitar solo a sus secuaces, al presidente de la ONU, a Guterres, expresidente de la Internacional Socialista, a los senadores demócratas que han venido atacando a Guatemala desde tiempo inmemorial, porque en la comisión de Helsinki no se fue a presentar. No se fue a presentar con el senador Rubio, el senador Harris. Pero aquí la prensa lo está presentando como que fue a aclarar las cosas a la comisión de Helsinki y que fue a hablar con los senadores que claramente lo han señalado de estar participando con Rusia en una conspiración contra los Bitco y de acuerdo con la embajada rusa en Guatemala que ejecuta las órdenes de Putin. De tal manera que con ciudadanos no se dejen engañar. No se dejen engañar y no se dejen desinformar por los medios escritos de gran circulación en el país, que son especialistas en esconder lo que no les conviene y en publicar verdades a medias. Así que con eso quisiera yo cerrar. Muy bien, gracias, doctor. Yo le agradezco. Yo debo de cerrar, yo compartí con usted, te mandé ayer un WhatsApp. Resulta ser que la abogada fiscal, para velar que las mujeres no nos hagan violencia, la que mandó a la otra fiscal, auxiliar de fiscal, a mi audiencia, antes de mi viaje a Israel, que me denegó a mi justicia y que la mandó a la otra a cerrar el caso en contra de FOPA. Resulta ser que yo te mandé un WhatsApp, ella tiene 6 denuncias en el MP interpuestas por mujeres, donde les ha denegado la justicia. Ayer te lo mandé por WhatsApp, mamacita. 6 denuncias, la última es la mía. 6 denuncias de esa señora que a todas luces, tan linda ella, ya te la mandé a Vea Canal otra vez, le certificaron no conducente. Es terrible el tema que ella viole los propios derechos de las mujeres. Estas son las personas que la han denunciado a ella. Y están los procesos, porque en todos ha desestimado. ¿Qué le parece a usted? Tan linda ella. Tiene abuso de autoridad, tiene usurpación de funciones, abuso de autoridad, bueno, esos son otros casos. Y en el último proceso, dale, estoy yo, la última que le interpuso, porque ya le certificaron lo conducente, esa fui yo, mire. Este es mi caso. La señora, que amiga supuestamente de Mayra Vélez y como es funcionaria pública, ella es la que debe decir que la motivó o quien le ordenó a denegarme a mí justicia. A todas luces violándome mis derechos como mujer por un funcionario público de la época, del prestigio de él, ¿verdad? Con los antecedentes, como que los que son hijos de guerrilleros o comulgan con esas cosas raras, se vuelven muy tocaditos de la cabeza y suelen ser violentos, ¿verdad? Pero de todas maneras, también les quiero contar que hay otro fiscal llevando mi caso, en contra de FOPA, en el caso de los delitos administrativos, que tiene parado mi expediente.
y que lo acaba de llamar mi abogado Raúl Maldonado, al que lleva el caso, le dijo, mire... ¿Raúl Falla? Raúl Falla le dijo, mire, la verdad es que el jefe lo tiene parado. Todo el resto de evaluaciones del INASIF y donde sea, ya vinieron y aquí las tengo hace mucho tiempo, pero el jefe lo tiene parado. El jefe lo tiene parado. Y el jefe es el abogado y fiscal Johnny Morales, de la Fiscalía de Delitos Administrativos. No ha llamado a primera citación. Él es el que me mandó a evaluar a mí al INASIF. Y oh sorpresa lo que le resultó, que FOPA y su compañía limitada no sabían que por el otro lado también habían mandado a pedir las pruebas que ellos no quisieron mandar a pedir. Entonces, yo le pido a la señora fiscal general, que sé que muchas instancias nacionales e internacionales nos monitorean y pasan reportes. Es hora de limpiar las diferentes fiscalías del Ministerio Público. Seguro. Tel Maldana y Mayra Vélez y sus secuaces ya se largaron. Que limpie completamente el Ministerio Público. ¿Es imperante? ¿O cómo así? Hijos de guerrilleros todavía tienen influencias ahí. Bueno, sí la tienen. Las tienen. Porque acaba de haber una sentencia condenatoria. Así es. ¿Eso no puede seguir pasando o sí? Definitivamente que no. Si la doctora Porras quiere realmente recuperar el Ministerio Público, tiene que tomar acciones inmediatas en relación a todo este tipo de casos. ¿Cómo es posible que se mantenga en el puesto a una fiscal que tiene ya 6 denuncias acumuladas? Y no la echan, y no le inician procesos, y en todas le han certificado lo conducente, hágame el favor. Sí, no, eso es inaudito. Yo también me despido con eso, doctor, perdón que no le había contado qué iba a decir, pero... Muy bien, fue un gusto. Espero verla la próxima semana. Que Dios lo bendiga, doctor. Bendiciones. Sigan en sintonía, por favor.